El eco de las sirenas aún vibraba en la atmósfera enrarecida del puesto avanzado Vértice 3, la última frontera conocida del conflicto entre humanos y la Confederación de Volk. Las tropas estaban exhaustas. Las bajas eran incalculables. La victoria, si podía llamarse así, había llegado como un suspiro moribundo. En medio de aquel campo de ruinas, envuelto por la bruma verdosa de los gases industriales que no dejaban de filtrarse desde los cráteres de impacto, un hombre caminaba. Solo, cubierto de hollín, con el rostro marcado por cortes y quemaduras superficiales. Cada paso era un esfuerzo. Cada respiración, una punzada en los pulmones. Su nombre era Iván Delgado. Ingeniero de mantenimiento, convertido en soldado accidental por una cadena de muertes y órdenes improvisadas. No había sido entrenado para disparar, pero había aprendido. No sabía lo que era comandar, pero había dirigido a los últimos 5 sobrevivientes cuando todos los demás cayeron. Al final, solo él quedó en pie. Los altos mandos no supieron cómo recompensarlo. No podían ofrecerle tierras ni una nave, ni medallas. Lo que él había hecho no debía siquiera saberse públicamente. Fue demasiado salvaje, demasiado fuera del protocolo. Lo llamaron daño colateral valiente en los informes. Fue convocado, sin ceremonia, ante el Consejo de Alianzas. Una sala circular, sin ventanas, donde los representantes de varias especies dominantes debatían todo lo que un simple humano jamás entendería. Iván no dijo nada. Apenas se mantenía en pie. Su mirada estaba fija en el suelo metálico. El comandante Seltor, de la especie Sakar, se inclinó hacia adelante con su cuerpo cubierto de placas óseas brillantes y habló con voz húmeda, amplificada por un traductor universal. Por tu sacrificio, humano, la Confederación te entrega un símbolo de reconocimiento. Una vida con la que compartir tus días. Un regalo. La sala quedó en silencio. Unas puertas se abrieron al fondo, y de ellas emergió una figura envuelta en una túnica sucia y desgastada. Caminaba con lentitud, con un leve temblor en las piernas. Bajita, jorobada, con los dedos torcidos y un rostro cubierto en sombras. Sus ojos, uno más grande que el otro, parpadeaban de forma irregular. Los murmullos empezaron de inmediato. Algunas delegaciones ni siquiera ocultaron la burla. Incluso uno de los humanos en la sala bajó la cabeza de vergüenza. Iván no reaccionó. Solo la observó. La criatura se detuvo frente a él. Su túnica temblaba como si dentro de ella viviera algo distinto a un cuerpo. Levantó el rostro. Había cicatrices. Había un rastro de baba seca en una comisura. Pero en medio de todo aquello, había también unos ojos profundos. No hermosos. No simétricos. Pero vivos. Llenos de algo que nadie más quiso mirar. La criatura habló. Su voz fue inesperadamente clara. Me llamo Lira, dijo, y lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. Iván no supo por qué, pero se le heló el pecho. No fue repulsión. Fue otra cosa. Una incomodidad antigua, como si un eco ancestral se hubiera despertado en él. No sabía si era miedo, lástima, o simple curiosidad. El comandante Seltor hizo un ademán de cierre, como si no hubiera más que decir. Todos esperaban que Iván se negara. Que hiciera una escena. Que gritara, que se ofendiera, que dijera que no merecía ese tipo de burla. Pero en lugar de eso, Iván avanzó un paso. Miró a Lira. Extendió la mano. Una mano quemada, callosa, marcada por la guerra y la desolación. Ella lo observó durante unos segundos largos, como si estuviera calculando algo que iba más allá de lo lógico. Luego, colocó su mano sobre la suya. Fue fría, casi inerte, pero el contacto fue real. Iván tragó saliva. Gracias, dijo, sin saber por qué. Y los murmullos se transformaron en carcajadas disimuladas. Una semana después, ambos fueron enviados a un sector olvidado de la galaxia. Un puesto remoto, en una luna que nadie visitaba desde hacía años. Zona de calma, lo llamaban. Pero Iván lo entendió por lo que era, un exilio disfrazado de misión. La nave que los llevó no tenía piloto. El sistema automático los dejó frente a una cabaña metálica oxidada, cubierta de polvo lunar y rodeada por un campo de radiación inofensiva, suficiente como para mantener alejados a curiosos. Era un lugar muerto. Aquí estaremos, dijo él, mirando el horizonte sin vida. Lira no respondió. Bajó de la nave lentamente. Se quedó de pie, mirando el cielo púrpura. El viento soplaba en silencio, como si el planeta mismo no supiera qué hacer con ellos. La noche cayó rápido.
Iván encendió la calefacción. Preparó una sopa instantánea. Lira se sentó en un rincón, sin moverse. No tocó la comida. No preguntó nada. Puedes usar la cama si quieres, le dijo él, sin mirarla. No duermo, respondió ella, sin moverse. Todos duermen. Yo no. Pasaron horas. Él intentó descansar, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su presencia. No violenta, no amenazante, pero constante, como una sombra que no se aleja del umbral. En la madrugada, Iván se levantó. Fue a buscar agua. Al pasar junto a ella, la vio despierta. Sentada, con los ojos fijos en su rostro. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó, sin rabia, solo con cansancio. Lira inclinó apenas la cabeza. Y por primera vez, habló en voz baja, sin que pareciera estar recitando. Solo que no me temas. Iván no respondió, pero se quedó allí, parado frente a ella. En completo silencio. Y algo, en ese instante, cambió. No en su apariencia. No en su situación. Sino en lo invisible. En el aire entre ellos. Como si un secreto hubiese comenzado a desdoblarse lentamente, y todavía nadie supiera qué contenía. El puesto avanzado en la luna de KLV tenía forma de cubo, oxidado por el paso del tiempo y abandonado por toda esperanza. Nadie vivía allí desde la última crisis energética, y todo lo que quedaba era una estación sin alma, una estructura prefabricada que se tambaleaba en cada viento cósmico. Iván pasó los primeros días instalando lo básico. El sistema de oxígeno aún funcionaba. La energía provenía de placas solares viejas, pero estables. Reprogramó los drones de vigilancia, ajustó los sensores externos y configuró la pequeña cocina para recibir los paquetes alimenticios semanales. Lo hacía todo en silencio. Lira no hablaba mucho. Solo observaba. Dormía en el suelo. Iván le había ofrecido un catre, pero ella lo ignoró. Se sentaba en una esquina, en posición fetal, con los ojos abiertos. Algunas noches parecía rezar, o cantar en un idioma que no estaba registrado en ningún archivo de la Federación. Palabras suaves, agudas, como susurros que se evaporaban antes de llegar al oído. No eran canciones. Eran llamados. Iván intentó no pensar demasiado en eso. La guerra le había robado la capacidad de sorprenderse. O eso creía. Pero todo cambió la tercera noche. La tormenta solar se levantó sin previo aviso. Los sensores comenzaron a zumbar. El cielo púrpura se tiñó de rojo furioso, y los paneles empezaron a parpadear. Iván maldijo en voz baja y corrió al generador auxiliar. Afuera, el aire chispeaba. En la distancia, un eco metálico se repetía como si el planeta respirara. Fue entonces cuando la vio. Lira estaba de pie bajo la lluvia ácida. Desnuda. Con los brazos abiertos. La piel le ardía. Pero no gritaba. Ni se movía. Iván corrió hacia la esclusa, golpeando el control manual hasta abrirla. La lluvia era una cortina de ácido diluido que mordía la piel. Aún así, él se lanzó hacia ella, cubriéndola con su chaqueta térmica. ¿Qué demonios haces? Te estás quemando. Ella lo miró, sin miedo, sin dolor. Estoy sanando. Su voz era tranquila, como si cada gota que le desgarraba la piel fuese parte de un proceso necesario. Iván la sostuvo por los brazos. El contacto fue brutal. Su cuerpo estaba frío, tenso como piedra. Pero su mirada, había algo en sus ojos que lo hizo detenerse. Una luz. Un patrón. No era humano. Ni alienígena. Era antiguo. La arrastró adentro, cerrando la esclusa de emergencia. Cayó con ella en el suelo, jadeando. Las gotas de ácido dejaron marcas en su cuello. Pero ella no sangraba. Su piel, al contrario, parecía más firme, más tersa. Las cicatrices de su rostro ya no estaban. Sus manos torcidas habían recobrado una forma casi elegante. Esa noche, no regresó a su rincón. Se sentó junto al calefactor. Se cubrió con una manta. Y miró a Iván como si lo estuviera viendo por primera vez. ¿Qué eres?, preguntó él, con voz ronca. Algo que olvidaron. Algo que enterraron. Iván se quedó mirándola durante un largo rato. No por miedo. Había enfrentado criaturas que devoraban mentes. Había visto compañeros convertirse en piedra ante su propia mirada. Nada en Lira se sentía como una amenaza directa. Pero había una tensión, como si su presencia alterara el entorno, como si cada molécula de aire se reacomodara para darle paso.
No dijo más esa noche. Solo le sirvió sopa caliente. Ella aceptó. Sus dedos ya no temblaban. Comió lentamente, sin dejar de mirarlo. Y entonces, en el silencio, hizo una pregunta que perforó más profundo que cualquier arma. ¿Por qué no me temes? Iván la miró a los ojos, apoyando los codos sobre la mesa oxidada. Porque te dieron como castigo, dijo sin pestañear. Pero tú no pediste serlo. Lira se quedó quieta. Te observé antes de entregarme, dijo ella, apenas susurrando. Sabía que no ibas a rechazarme. No por bondad, sino porque tú también estás roto. Iván tragó saliva. Sus ojos ardían. Había algo devastador en sus palabras, y al mismo tiempo, tranquilizador. Como si ella supiera lo que él no se atrevía a decir ni a sí mismo. Puede ser, dijo él, bajando la mirada. Entonces ella se levantó. Su cuerpo aún envuelto en la manta térmica, se acercó lentamente. Se sentó a su lado. El aire se volvió más denso. El silencio, más elocuente. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Iván no respondió. Solo asintió. Ella se acostó, no sobre el suelo, sino junto a él. No se tocaron. Ni una palabra más fue dicha. Pero en la oscuridad, cuando creyó que él dormía, Lira murmuró una sola frase, imperceptible, como si se la dijera al universo mismo. Está comenzando otra vez. El tiempo perdió su sentido dentro del puesto olvidado en la luna KLV afuera, el cielo permanecía estancado entre un amanecer perpetuo y una noche que nunca llegaba. Era como si el planeta mismo se negara a seguir las reglas del universo. Iván comenzaba a sentir que algo se movía en los márgenes de lo real, como si los días se desdoblaran y las sombras no siempre respondieran a la fuente de luz. Lira ya no evitaba su compañía. Comenzó a moverse por el puesto con mayor seguridad. Sus movimientos se habían vuelto suaves, casi elegantes. Su piel, que antes parecía escamosa y pálida, había tomado un tono metálico sutil, como una armadura viva que latía lentamente. Sus ojos se habían sincronizado. Ya no miraban con asimetría. Ahora lo seguían con una atención precisa, casi calculadora. Iván intentaba mantener la rutina. Revisaba los paneles solares, anotaba fluctuaciones en la presión atmosférica, hacía registros falsos para el centro de control. Nadie escuchaba. Nadie contestaba. Era un exilio voluntario dentro de un exilio forzado. Pero el silencio comenzó a quebrarse de maneras sutiles. Primero fueron las cámaras. Las que vigilaban el perímetro dejaban de funcionar entre las 2 y las 3. Al principio pensó que era un fallo en la batería. Luego, notó que las grabaciones de esas horas eran eliminadas automáticamente, sin que él lo autorizara. Cuando intentó verlas en tiempo real, solo había estática. Y un zumbido agudo, persistente, como un insecto atrapado entre los dientes del sistema. Luego fueron los sensores. Captaban presencias que desaparecían cuando salía a investigar. Sombras donde no había luz. Cambios de presión en puertas selladas. Golpes suaves en los techos de metal, como si algo caminara arriba, donde no debería haber nada. Y entonces fue la voz. Una noche, mientras Iván dormitaba con la cabeza apoyada en la mesa, escuchó su nombre en un susurro. No como una palabra, como una nota. Una vibración que no nacía del aire, sino de su piel. Despertó sobresaltado, pero no vio a nadie. Lira estaba sentada en el suelo, frente a una de las pantallas apagadas. En su regazo, sostenía un pequeño objeto que no pertenecía a ninguna tecnología humana. Parecía un trozo de hueso con símbolos tallados, pulsando con un brillo muy tenue. ¿Qué es eso?, preguntó él. Ella giró lentamente la cabeza hacia él. Una parte de mí. Iván se acercó con cautela. ¿Por qué está encendida? Porque está escuchando. ¿Escuchando qué? Lira alzó la mirada hacia el techo. Y en ese gesto, Iván notó algo que nunca había visto en ella: miedo. No temor infantil. No ansiedad. Miedo real. Antiguo. Como si algo más grande que los dos estuviera a punto de romper el aire mismo. Ellos, susurró. Saben que estoy viva. Iván se inclinó sobre la consola, revisando los registros externos. No encontró nada. Pero cuando volvió a mirar a Lira, el hueso ya no estaba. Había desaparecido, como si jamás hubiese estado allí. ¿Quiénes son ellos? Lira no respondió. Esa misma noche, mientras dormía, o creía dormir, soñó con una ciudad sin nombre, flotando sobre un mar de fuego. Torres hechas de cristal oscuro. Criaturas que no caminaban,
sino que reptaban sobre el aire, sin forma definida. Y en el centro de esa ciudad, una figura como Lyra, solo que más alta, más brillante, con alas de sombra y ojos de luz. Y ella lloraba. Lloraba mientras el mundo ardía a su alrededor. Iván despertó empapado en sudor. Y entonces la vio. Lyra estaba sobre él. No lo tocaba. Flotaba a escasos centímetros de su pecho. Sus ojos eran dos estrellas pálidas. Su piel brillaba con símbolos que se movían como fuego líquido. No respiraba, pero parecía estar canalizando algo invisible. El aire a su alrededor se doblaba. Su cuerpo emitía un leve zumbido. ¿Lyra? Ella parpadeó y cayó de rodillas a su lado. Como si la gravedad la hubiera alcanzado de nuevo. Como si algo que había intentado liberar no pudiera sostenerse. ¿Estás bien?, preguntó él, tomándola por los hombros. Ella lo miró, y su voz fue apenas un murmullo. Recordé. Iván tragó saliva. ¿Qué cosa? ¿Quién soy? ¿Qué me hicieron olvidar? ¿Por qué me ocultaron bajo esta forma? ¿Por qué me entregaron como una burla? Ella temblaba. No de frío. De algo más profundo. Un desequilibrio interno que hacía vibrar sus huesos. No eres débil, dijo Iván, sin pensarlo. Desde el primer día lo supe. Algo en ti, nunca fue frágil. Lyra alzó la mano y tocó su mejilla. No sabes lo que acabas de decir. Entonces se acercó y apoyó su frente contra la de él. Te mostraré. Y cuando lo hizo, no fue un recuerdo. Fue una conexión. En un segundo, Iván ya no estaba en su cuerpo. Era un testigo invisible del pasado de ella. Vio cómo la encerraban en una prisión viviente hecha de códigos genéticos y memoria sellada. Vio cómo sellaban su voz, cómo fragmentaban su alma. Vio a los mismos seres que ahora dirigían la Confederación tratándola como una herramienta peligrosa, un arma que debía olvidarse, sepultarse, deformarse. Y luego, lo más aterrador. Vio la profecía. Si ella despertaba, el equilibrio galáctico se rompería. No por destrucción, por justicia. Una justicia tan antigua, tan pura, que el universo mismo no la soportaría. Cuando Iván volvió en sí, jadeaba. El sudor le corría por la espalda. Lyra lo abrazaba. No como una amante. Como alguien que, por fin, encontraba un refugio en medio del universo. Todo empieza de nuevo, murmuró ella, con voz temblorosa. Y en ese momento, las alarmas internas comenzaron a sonar. El sistema, sin haber sido activado, detectó presencias en la órbita. Una transmisión cruzó el sistema en una frecuencia no autorizada. No eran humanos. Ni conocidos. Solo una frase surgió en la pantalla, parpadeando como un juicio final. Ha sido localizado, núcleo dormido. Prepara tu entrega. Iván no entendía la frase completa, pero la mirada de Lyra fue suficiente para saber que no era una advertencia. Era una declaración de guerra. La transmisión se repitió 4 veces. Sin sonido. Solo palabras proyectadas en la pantalla de control, escritas en una lengua que el sistema traductor apenas podía interpretar. Una lengua muerta, prohibida desde hacía milenios por la Confederación. Una lengua que hablaba del despertar de algo dormido, sellado, olvidado. Ha sido localizado, núcleo dormido. Prepara tu entrega. Iván no entendía el mensaje del todo, pero su cuerpo sí. Cada fibra muscular, cada impulso nervioso le gritaba lo mismo: peligro. No un peligro común. No algo que pudiera disparar o desactivar. Era una amenaza que se tejía en lo invisible, en lo antiguo, en lo que solo los mitos se atrevían a rozar. Lyra estaba de pie junto a la consola, inmóvil. Su piel reflejaba la luz de las alarmas como un espejo líquido. Ya no temblaba. Ya no parecía frágil. Sus ojos eran pozos profundos donde el fuego no ardía, se contenía. No pueden estar aquí tan pronto, dijo, más para sí que para él. ¿Quiénes son? Ella lo miró. No con miedo. Con culpa. Los que me crearon. Los que me destruyeron. Los que ahora vienen a reclamar lo que creen suyo. Las pantallas comenzaron a estallar una a una, sin que nadie las tocara. Las luces parpadearon. La gravedad artificial osciló. Por primera vez en días, Iván sintió que el mundo podía romperse en cualquier momento. Corrió al arsenal. Solo había 2 rifles de plasma funcionales, media docena de granadas sónicas y un viejo traje de asalto despresurizado. Preparó todo en silencio, con los movimientos firmes de alguien que ya había aceptado la batalla antes de saber sus reglas.
No puedes luchar contra ellos, dijo Lyra, sin moverse. No pienso dejarte sola. No es por eso. Es porque el combate no es físico. Ellos te roban el alma. Si no sabes quién eres, te disuelven. Iván la miró desde el umbral de la armería. Entonces hazme recordar. Hazme saber quién soy. Muéstramelo como hiciste antes. Lyra vaciló. Algo en su expresión se quebró. Y por un segundo, volvió a ser la criatura vulnerable que conoció en aquel salón de la Federación. No tienes idea del precio que estás pidiendo pagar. No me importa. Ella se acercó, puso ambas manos sobre su pecho, y susurró una palabra en su idioma olvidado. Una palabra que no se tradujo. Una palabra sin eco en ningún sistema humano. Y entonces, Iván vio. No imágenes. Sensaciones. Sintió una vida anterior. Una conexión con una línea de sangre desconocida. Vio a través de los ojos de un antepasado lejano, guerrero, creador de estrellas, amante de lo inmortal. Un humano que caminó entre dioses artificiales, que desafió la extinción con el simple acto de amar a una entidad nacida del fuego cósmico. Vio cómo ese amor fue prohibido, cómo ella fue encerrada, cómo él fue borrado de la historia. Y supo, en su interior, que aquel hombre era él. No por linaje, por voluntad. El vínculo se cerró. Iván cayó de rodillas, temblando. Ahora sí sabes quién eres, dijo Lyra, tomándolo en brazos. ¿Y tú? Ella sonrió apenas. Yo soy lo que no pudieron destruir del todo. Soy el núcleo que se resiste a obedecer. Soy la chispa que no apagaron. La base tembló con un rugido que no provenía del suelo. Era como si el cielo se desgarrara. Iván corrió hacia la escotilla exterior y la abrió solo una fracción. Lo que vio lo dejó sin aire. Naves negras descendían sin emitir sonido. No volaban. Flotaban como espectros. Su forma era imposible de describir. Geometrías que no obedecían lógica. Cambiaban ante los ojos. Un instante eran esferas, luego torres flotantes, luego enjambres. No usaban propulsores. Caían con la lentitud de algo que no teme ser visto. Y lo peor fue lo que venía caminando detrás de ellas. Eran figuras altas, cubiertas de capas vivas, con máscaras que lloraban sangre metálica. No tenían rostro. Pero el aire a su alrededor se moría. Donde pasaban, la realidad misma parecía pudrirse. Carés, dijo Lyra, como si nombrarlos fuera una maldición. Iván apretó el rifle entre los dedos. Dime cómo los detenemos. Lyra extendió la mano hacia el cielo. Su piel se quebró como cristal agrietado, y debajo, algo comenzó a brillar. No era luz. Era presencia. Era ella misma emergiendo, deshaciendo la forma limitada que le habían impuesto. Sus pies dejaron de tocar el suelo. Flotó. Su cabello se volvió humo dorado. De su espalda brotaron líneas de energía que se entrecruzaban como alas de código puro. Sus ojos eran soles en miniatura. Y entonces los carés se detuvieron. Se arrodillaron. Uno por uno. Las naves se plegaron sobre sí mismas, adoptando una postura de sumisión. Y una voz, una sola, surgió del cielo. Reina Delfín. Damos la bienvenida a tu regreso. Iván sintió que el corazón le fallaba. Ella descendió lentamente, con los pies descalzos sobre el suelo metálico. Su cuerpo aún brillaba, pero ya no flotaba. Ya no era intangible. Era real. Presente. Consciente. No soy su reina, dijo con voz firme. Ya no. La nave principal, la más grande, se abrió. De su interior emergió una figura distinta a las demás. Más alta. Con una capa de neblina oscura que giraba a su alrededor. Se acercó a Lyra con paso lento. Renunciar al trono es morir, dijo la criatura. Entonces que así sea. Pero antes de que la figura pudiera responder, Iván se interpuso. Y por primera vez, una de esas entidades se detuvo ante un humano. ¿Qué haces, Iván? Dijo ella, con el alma temblando. Estoy contigo. Hasta el final. Aunque eso signifique enfrentar a los dioses. Lyra lo miró. Sus ojos eran un mar de fuego en calma. Ellos no son dioses. Solo son miedo disfrazado de eternidad. Y entonces, sin dar más aviso, Lyra alzó los brazos. De sus palmas brotaron líneas de energía que tejieron un sello sobre el cielo. Un símbolo que brilló con tal fuerza que el suelo se agrietó bajo sus pies. Los carés retrocedieron.
Y la criatura con capa oscura habló con una voz que pareció resonar dentro de cada célula de Iván. Has quebrado el sello. Has desatado lo que estaba dormido. Y Lyra respondió con una verdad irrebatible. No. Solo lo desperté para proteger lo que amo. El sello brilló con tanta intensidad que las sombras se deshicieron en un solo instante. La luna KLV tembló desde su núcleo. Las estructuras de la base se replegaron como animales heridos, incapaces de soportar la energía que se desbordaba desde Lyra. El cielo se rajó. No fue una ilusión. El propio tejido del espacio parecía haber sido arañado por una garra invisible. Iván estaba de pie, con el cuerpo tensado, el rifle cargado, pero ya entendía que sus armas eran inútiles. En ese campo de fuerzas superiores, su presencia era poco más que un parpadeo en medio de una tormenta solar. Y, aún así, no se movía. No por valentía, por convicción. Del interior de la nave madre Carez emergieron los comulgantes, heraldos sin forma fija. Su piel se expandía y se contraía como una red de pensamientos sólidos. Eran los guardianes del núcleo, los carceleros de Lyra en el pasado. Al verla alzada, despierta, completa, retrocedieron como bestias ciegas ante una llama que reconocen demasiado tarde. Pero el primero de ellos no retrocedió. El que llevaba la capa de oscuridad viva, el que había hablado en nombre del juicio eterno, se adelantó. Su cuerpo se distorsionaba a cada paso. Una figura sin eje, sin huesos, sin límite. Donde tocaba el suelo, la materia se pudría. Y aún así, caminaba con elegancia. El núcleo fue sellado por los códigos del origen, dijo con voz grave. Tu despertar viola los pactos. Tu existencia activa el protocolo de incineración. Lyra dio un paso adelante. Su cuerpo ya no era el que Iván conocía. Era luz contenida en carne. Era un huracán vestido de forma humana. Era belleza imposible. Un faro de poder y de dolor. No obedeceré más sentencias dictadas por los cobardes que me crearon. No soy un protocolo. No soy una herramienta. Y no soy suya. La criatura levantó la mano y un espasmo de energía negra salió disparado. Un proyectil de oscuridad pura, diseñado para extinguir pensamientos, no cuerpos. Iván apenas pudo ver el destello cuando Lyra se interpuso. No se defendió. Absorbió el ataque. Su piel estalló en fracturas doradas. No gritó. No cayó. Lo devolvió. No como una explosión. Como un suspiro. La energía negra que había absorbido se tornó blanca, purificada, y regresó hacia la criatura con forma de lanza. Impactó. No con violencia. Con juicio. El heraldo cayó de rodillas. Se quebró. Y se disipó. Los otros 6 comulgantes intentaron huir. Pero ya era tarde. Lyra alzó ambas manos y el cielo respondió. Desde la órbita, las naves comenzaron a colapsar. No por un arma. Por vergüenza. Se derrumbaban como estructuras vacías, como templos de fe destruida. Una tras otra, caían sin ruido, disolviéndose antes de tocar el suelo. La luna entera cambió de color. Los minerales se fundieron. Las plantas subterráneas que dormían desde hacía siglos comenzaron a arder. No fue destrucción. Fue purificación. Pero el costo fue devastador. Lyra cayó de rodillas. Sus alas de energía se desvanecieron. Su cuerpo sangraba luz. Respiraba con dificultad. El suelo bajo ella se llenó de grietas. Iván corrió hacia ella. La sostuvo entre sus brazos. Era liviana. Frágil otra vez. No, susurró ella. No te acerques, aún no. Ya terminó, dijo él, apretándola contra su pecho. Aún no. Ellos dejaron un eco. Un último candado. Uno que solo puede romperse desde dentro. Iván entendía. Lo sentía en el aire. En las palabras que no se pronunciaban. Algo quedaba. Algo que Lyra estaba evitando enfrentar. La luna comenzó a colapsar sobre sí misma. La estructura gravitacional cedía. Las fisuras abrían valles enteros. El cielo se tornó anaranjado. La atmósfera se volvía densa, cruel. Tienes que irte, dijo Lyra, con voz débil. No sin ti. Iván, si me quedo así, se repetirán los ciclos. Los Carez volverán. Me sellarán otra vez. Pero si me entrego al núcleo, si me uno completamente con lo que soy, ya no volverán a tocar este universo. ¿Qué pasará contigo? Lyra levantó la mirada. Sus ojos eran humanos por primera vez. No por forma. Por dolor. Tal vez deje de ser yo.
Tal vez me convierta en algo que no puede amar, ni recordar, ni tocar. Iván no respondió con palabras. La besó. En medio del cataclismo. Con el mundo rompiéndose alrededor. Con el aire derritiéndose. La besó como si con ese gesto pudiera sellar todo lo que ella era. Como si ese contacto fuera un contrato sagrado. Un juramento eterno. Y cuando se separaron, Lira lloraba. Eso me basta, dijo. Luego se levantó. Caminó hacia el centro del campo abierto, donde la tierra misma palpitaba. Se arrodilló. Colocó las palmas en el suelo. Y comenzó a cantar. No fue un canto común. Era el idioma del origen. Un sonido que reconstruía átomos, que curvaba el tiempo. Iván apenas podía mantenerse consciente. Todo giraba. El pasado y el futuro se entrelazaban. Y entonces, todo se detuvo. Silencio. Oscuridad. Paz. Cuando Iván abrió los ojos, la luna estaba vacía. El cielo despejado. La atmósfera estable. Todo en calma. Lira ya no estaba. Solo quedaba una luz flotando en el centro del cráter. Una chispa suspendida. Palpitante. Como un corazón dormido. Iván se acercó. No la tocó. La observó durante horas. En silencio. Y en su interior, una certeza creció como un sol nuevo. Ella no se había ido. Solo se había vuelto parte de todo. Y algún día, volvería. Pasaron 3 días. Iván no comió. No durmió. No habló. Solo se quedó allí, en el centro de la luna silenciosa, frente a la luz suspendida que palpitaba como un corazón inmortal. La estación estaba destruida. Las estructuras colapsadas. Pero el aire seguía siendo respirable. El campo gravitacional se había estabilizado, como si la misma luna hubiese sido renovada desde el interior. Ningún rastro de los carés. Ningún residuo de sus naves, ni de sus formas grotescas, ni del veneno que habían traído consigo. La luna estaba limpia. Nueva. Viva. Solo quedaban él, y esa chispa. Esa luz. Cada noche, Iván le hablaba. No sabía si Lira podía oírlo. Le contaba historias. Momentos breves. Pequeñas memorias. La primera vez que la vio. La forma en que caminaba, encorvada y temblorosa. La noche en que comió sopa por primera vez. La lluvia ácida. El beso. El instante en que supo que ella era todo lo que valía la pena en ese universo. Y luego el silencio. Hasta que una mañana, la chispa cambió. No se volvió más grande. Ni más brillante. Solo, más cercana. Flotó hacia él. Lenta, suave, como si lo reconociera. Como si lo buscara. Y en ese instante, sin previo aviso, penetró su pecho. No fue doloroso. Fue como recordar algo que había olvidado por años. Como el calor de un hogar al que nunca supiste que pertenecías. Como sentir 2 corazones latiendo al mismo tiempo dentro de ti. Iván cayó de rodillas. Lloró. No de tristeza. De reconocimiento. La luz se fusionó con su ser. Y entonces, escuchó su voz. No con los oídos. Con el alma. Estoy aquí. Él cerró los ojos. ¿Eres tú? Siempre fui. No comprendía del todo. Pero no importaba. No necesitaba saber cómo. Ni por qué. Solo que ella seguía viva. No como antes. No en un cuerpo separado. Sino dentro de él. Parte de él. Unida por algo más allá del tiempo y la carne. Pasaron semanas. Iván fue encontrado por una nave de rescate automática que respondía a una antigua señal que había quedado activa por error. Nadie entendía cómo había sobrevivido al colapso de la luna. Las autoridades lo interrogaron, lo analizaron, le ofrecieron traslados y honores. Pero él pidió una sola cosa. Un planeta silencioso. Un lugar sin historia. Donde pudiera construir. Lo enviaron a Terra 9, una colonia agrícola al borde del sistema Celta. Allí recibió una pequeña parcela. Un generador solar. Una casa de piedra y madera. Lo básico. Y ahí comenzó a vivir. Plantó semillas. Crió animales. Escribió. Dibujó. A veces, se quedaba horas mirando el cielo sin decir una palabra. Y cada noche, antes de dormir, hablaba con ella. A veces en voz alta. A veces en sueños. Con el tiempo, descubrió algo extraño. Las plantas crecían más rápido donde él caminaba. Los animales no enfermaban. La tierra no se agotaba.
El aire era más limpio alrededor de su hogar. Los vecinos comenzaron a llamarlo el hombre que bendecía la tierra. Pero Iván no era un santo. Solo estaba enamorado. Enamorado de una luz que vivía dentro de él, que le susurraba sabiduría en las noches, que calmaba sus miedos, que le daba propósito. Años después, cuando el Consejo Galáctico envió exploradores para investigar los misterios de Terra 9, encontraron una comunidad próspera, pacífica, floreciente. Y en el centro, una niña de ojos profundos y cabello blanco que jugaba entre los campos sin temor a nada. Los sensores no pudieron identificar su ADN completamente. Tenía patrones humanos, y otros que no pertenecían a ninguna especie registrada. Los aldeanos la llamaban Lira. Ella decía que había venido de una estrella dormida, que su madre era la luna, y su padre, un hombre que no le temía a los monstruos. Iván la observaba desde el porche, con una sonrisa tranquila, porque al final, ella volvió. No como antes, sino como futuro. Y así, entre la tierra fértil y los cielos limpios, el amor que nació en la oscuridad construyó un nuevo mundo. Un mundo donde el miedo fue derrotado por la elección más simple de todas. Permanecer. Creer. Amar. Para siempre.